Realmente cuando cualquiera de los que estamos en este programa plataforma decimos que le mandamos un saludo y un abrazo a los salvadoreños en todas las partes del mundo, es literalmente así, ¿no? En todas partes del mundo. Porque podemos afirmar como salvadoreños de que tenemos compatriotas prácticamente en todos los países del mundo. En esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial hasta Los Ángeles, California, a la familia Acosta, Noé, Sandra y Orlando Acosta. Un saludo muy especial para ellos y un saludo muy especial para Flor también, que está allá en Los Ángeles y seguramente va a ver este programa. Cuando los salvadoreños emigran hacia otro país, no solo se llevan sus cositas o las cosas que son básicas para hacer ese largo camino de la migración, ¿no? Tratando de atravesar las distintas fronteras, sino que también se llevan consigo la nostalgia del pueblo, se llevan consigo a las personas que forman parte del pueblo. Y por eso los salvadoreños en particular, o los latinos en particular, llegan a otro país, pero no olvidan, o muy pocos olvidan, dónde dejaron enterrado su ombligo. Eso ha significado en el caso nuestro una relación bastante entrañable entre los compatriotas en el exterior con la gente que todavía estamos acá en el país, y ha permitido, entre otras cosas, no solo reacomodar una serie de factores culturales, sino que también ha servido de soporte para la economía de este país. Entonces, un saludo a los salvadoreños que están en todas partes del mundo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Quiero referirme a un hecho que aparentemente es un hecho secundario y aparentemente es un hecho que está desligado de la política, pero no es así. Vamos a hablar sobre el derecho que tienen las personas a la movilidad con calidad. Específicamente vamos a hablar de la problemática del transporte colectivo de pasajeros. Antes de eso quiero mencionar algo que ha sucedido en estos días, y es la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, que fue presentada por el partido Arena. Obviamente seguir ese mecanismo para tratar de reformar la ley orgánica es atentar contra su autonomía, y algo tienen claro todos los universitarios, no se va a permitir que la autonomía sea trastocada ni manoseada por nadie, mucho menos por un partido de derecha como Arena. Ahora, no podemos negar que esa reforma o la intención de reforma de la ley orgánica de la Universidad de El Salvador tuvo sus motivaciones objetivas y hasta razonables, ¿no? En este momento en que la universidad está en un periodo electoral, una serie de asociaciones de profesionales no docentes se han sentido inconformes y se han sentido excluidos de todo lo que es la dinámica electoral. A raíz de eso es que se genera una propuesta y una protesta. Sin embargo, el camino que se ha seguido no es el camino más adecuado, no es el camino correcto, ¿no? Porque eso atenta contra la autonomía de la universidad, y eso, si nosotros como universitarios permitimos que la autonomía universitaria sea manejada desde fuera, es decir, de forma inconsulta con la comunidad universitaria, podríamos estar reabriendo el camino a la penetración de la empresa privada, lo cual no creo que la comunidad universitaria vaya a permitir. En todo caso, el presidente Nayib Bukele, haciendo eco de muchas propuestas que se han presentado en las distintas redes sociales, yo en particular hice esa misma propuesta, y él ha dicho que va a vetar cualquier reforma a la ley orgánica de la Universidad de El Salvador si esta no viene desde la comunidad misma. Entonces, al menos en eso, la autonomía de la universidad va a ser respetada, pero debería ponernos a pensar como universitarios en realizar una serie de foros y talleres en función de discutir no solo qué es la autonomía universitaria, sino cuáles son las implicaciones que esta autonomía tiene. A la par de eso, obviamente, va la discusión de una serie de mecanismos internos, tales como los procesos electorales,
para ver si realmente son una representación lo más adecuada posible de la democracia. En todo caso, implicaría discutir los procesos electorales para que las consultas que se hacen a los distintos sectores realmente sean respetadas a la hora de tomar una decisión. Discutir la autonomía universitaria también nos llevaría a discutir sobre lo que algunos llaman la reforma curricular, y que creo yo que en eso está el error, ¿no? Cuando estamos hablando de la universidad no podemos hablar de la reforma curricular, debemos hablar de las reformas curriculares. Es decir, como universidad tenemos una enorme cantidad de carreras que se ofertan y cada una tiene una lógica distinta y cada una tiene una intencionalidad distinta. Por lo tanto, lo más adecuado creo yo que sería discutir en términos generales lo que es la filosofía educativa de una universidad pública, y a raíz de esa filosofía educativa cada escuela o departamento debería realizar todas las discusiones y debates pertinentes para tratar de reformar su currícula y formar profesionales que no solo tengan pensamiento crítico, sino que también estén en las mejores condiciones para insertarse en el mercado laboral. Bien, vamos a hablar ahora del transporte colectivo de pasajeros. Ese es un dolor de cabeza cotidiano de la población, sobre todo de la población que hace uso de él. Y acá, para hablar del transporte colectivo, transporte público, como se le llama, es interesante manejar alguna serie de datos. En primer lugar, solo en 2018, según los datos recabados, un motorista del transporte público tenía acumuladas 517 esquelas, solo él. En ese año 2018 se acumularon, el sector del transporte público acumuló 16.131 esquelas, que eran equivalentes a $558.000. Estamos hablando de las esquelas que se le imponen al transporte público. Sin embargo, la inmensa mayoría de violaciones a las leyes de tránsito obviamente no son traducidas en esquelas. De nuevo me di a la tarea de ir detrás de algunos buses para ver cuáles eran las infracciones que cometían, y en el espacio de 10 minutos, el bus que iba siguiendo, en el espacio de 10 minutos cometió 20 infracciones de tránsito. Eso fue en la mañana. En la tarde hice un recorrido, un reconocimiento similar a ese, y casi el bus que seguí, que era de otra ruta y en otro espacio geográfico de la ciudad, cometió 20 infracciones de tránsito. Es decir, solo dos buses, en este caso estamos hablando de alrededor de 40 infracciones de tránsito que no son traducidas en esquela, pero que de alguna forma degradan no solo la calidad de vida o la calidad de la movilidad de las personas, sino que también están atentando contra un derecho humano fundamental, que es el derecho a la movilidad con calidad. En el siglo XIX la forma de transporte de las personas, de los trabajadores, los campesinos e indígenas, era a través de lo que se llamaba los carros de sangre, que eran los tranvías que eran tirados por mulas. Hasta ese momento era una forma idónea para resolver el problema de la movilidad. Entrado el siglo XX, empezaron a surgir los conocidos ahora como los buses, ¿no? En ese entonces tenían otro nombre, pero bien, los buses empezaron a entrar en las ciudades o en las principales ciudades de Latinoamérica, resolviendo el problema de la movilidad hacia los lugares donde se concentraba en ese momento toda la actividad económica y política, ¿no? A la par de ese transporte colectivo de pasajeros, entraron los carros, ¿no? Y eso significó una división que fue palpable para la población, ¿no? Teníamos el transporte colectivo de pasajeros para las personas de escasos recursos y los carros para las personas con unos ingresos superiores al promedio. Estos primeros buses que circularon en América Latina en general empezaron a disputarse no solo las calles, sino que los pasajeros
con esos carros de sangre o los tranvías tirados por mulas. Y eso generó en la segunda mitad de los años 30, más o menos, del siglo XX, que se empezaran a proliferar el caos y la competencia desleal en las principales ciudades de América Latina. O sea, los buses se disputaron las calles, los buses se convirtieron en una serie de promotores del desorden urbano, y eso hizo que la ciudad empezara a tener una diferenciación bastante importante. En el caso de El Salvador, a partir de los años 70, es decir, ya cuando más o menos estaba terminando de consolidarse lo que aquí se llamó el proceso de industrialización, a partir de los años 70, finales de los 60 y principios de los 70, los autobuses y los microbuses se apropiaron no solo de las calles, sino que se apropiaron del paisaje de la ciudad. A partir de ese momento el caos imperó. Muchos de esos transportes o buses o microbuses eran manejados por personas que no respetaban ni las leyes de tránsito, ni tenían el menor decoro para transportar a las personas. Como ese es un problema ancestral, pareciera ser de que la gente está acostumbrada, la gente cree que es normal, la gente que usa el transporte público, la gente cree que es normal que sea tratada de esa forma, la gente cree que es normal que los pasajeros estén a merced de los motoristas. Eso es una violación a los derechos humanos, es una violación a la calidad de la movilidad. La modernidad depende de que la gente tenga capacidad para moverse, es decir, de su casa a su trabajo, a su lugar de estudio. Y ese derecho humano a moverse, ese derecho humano a la movilidad debe ser respetado, sobre todo si estamos hablando de países que son democráticos. Ahora, esa movilidad o esa necesidad que es cubierta por el transporte colectivo debe ser cubierta con calidad. Es decir, la persona que hace uso del transporte público no solo debe tener garantizado que va a viajar con comodidad, sino que también debe tener garantizado que va a ser tratado de forma digna por los motoristas, y eso obviamente implica una forma nueva, no solo de ver la movilidad, sino que una forma nueva de ver el derecho a dicha movilidad. Cuando estamos hablando del transporte de las personas, no solo estamos hablando de un hecho estrictamente económico, es decir, ir de su casa a su lugar de trabajo. No solo estamos hablando de una cuestión estrictamente educativa, moverse de su casa al lugar de estudio. Estamos hablando de aspectos que tienen que ver con la cuestión cultural, es decir, las personas al movilizarse en el transporte colectivo se apropian de la ciudad o deberían apropiarse de la ciudad. La gente al movilizarse debería considerar eso como una cuestión también de carácter cultural. Es decir, acceder a los espacios culturales de la ciudad está mediado por la movilidad hacia dichos lugares. Eso debería ser una cuestión garantizada por un transporte colectivo de pasajeros que trate con dignidad a las personas. Si a eso le agregamos que el permanente caos generado por los transportistas del sector colectivo, ese caos genera una serie de problemas que son problemas marginales. Podríamos mencionar en este caso la contaminación que se genera, pero una cosa importante es mencionar la cantidad de horas que se pierde atascado en el tráfico, ¿no? No solo estamos hablando de los buses o microbuses o taxis que se mueven por las calles sin ley, ¿no? Sino que estamos hablando también de los automovilistas particulares que se ven atascados en ese tráfico. Unos datos para que tengamos una noción de qué tan grande es esta problemática. Un estudiante promedio de la Universidad de El Salvador utiliza diariamente, para poder llegar al lugar de estudio, alrededor de 3 horas diarias, entre ir y regresar a su casa. 3 horas diarias.
3 horas diarias significan 1095 horas al año. Eso significa 46 días al año. Esas 3 horas diarias para moverse hacia el lugar de estudio y posteriormente, cuando se inserta en el mercado laboral, moverse hacia su trabajo, va a significar 71.175 horas dentro del transporte, ya sea colectivo o privado, ¿no? Esas 71.000 horas significan 3.000 días en toda la vida promedio que una persona tiene. Es decir, una persona promedio en condiciones de caos como la generada por el transporte colectivo está en el tráfico 3.000 días de su vida. Eso tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones sociológicas, tiene implicaciones económicas y tiene implicaciones culturales. Se debe garantizar un transporte colectivo de calidad. Se han intentado varias cosas acá, ¿no? Se han licitado recorridos, se han pintado de distintos colores los medios que te utilizan colectivamente. Es decir, se han pretendido incrementar las multas y no ha pasado nada. Porque cuando estamos hablando de movilidad, tenemos que comprender no solo a la ciudad, sino que tenemos que comprender a las personas que habitan esa ciudad. Y sobre todo, debemos comprender que cuando estamos hablando de esa movilidad, no solo estamos hablando de un hecho estrictamente motriz, estamos hablando de un hecho cultural. Estamos hablando de que el tiempo y el espacio se convierten en otro mecanismo de exclusión social cuando permitimos que el transporte colectivo se comporte de la manera en que se comporta en este país. Ya había mencionado yo en ocasiones anteriores que los transportistas del sector colectivo siempre se han declarado en quiebra, sin embargo no es así. Ya habíamos mencionado que son capaces de evadir cualquier cantidad de multas que se les impongan y sin embargo siguen siendo subsidiados por el Estado. Yo creo que esa cuestión debe cambiar. En Perú, en Chile, en Colombia se han impulsado una serie de medidas para tratar de frenar ese problema. Se ha tratado de hacer del desplazamiento de las personas un acto no solo económico y social, sino que un acto cultural, lo cual ha tenido que ver con una reestructuración no solo de lo que es la concepción misma del transporte, sino que de las necesidades de transporte en términos culturales, y se han obtenido algún tipo de resultados bastante halagadores, ¿no? La planificación urbana en este país, al menos durante los últimos años, o siempre, digamos, para ser más exactos, ¿no? Siempre ha estado en función de los vehículos particulares. Por eso vemos carreteras, por eso vemos pasos a desnivel, pero nunca se ha pensado en una planificación urbana en términos de movilidad, pensando en las personas que usan el transporte colectivo. Entonces, es necesario cambiar esa lógica. Es necesario que el actual gobierno remedie o empiece a remediar el problema del transporte colectivo, y estoy seguro que eso, al ser un defecto inmediato en la población, le va a generar mucha simpatía, ¿no? En América Latina se han experimentado cosas tales como asocios público-privados para resolver el problema del transporte colectivo. Los resultados han sido variados, ¿no? Ha habido muy buenos resultados, ha habido resultados regulares y resultados malos. Yo creo que en el caso del país, realmente acá se debe tomar una decisión radical, ¿no? Una solución. A mí me parece que la solución al problema del transporte colectivo, al caos generado por los motoristas, a la desidia que tienen los empresarios del transporte colectivo, eso se debe remediar nacionalizando el transporte público. En los Estados Unidos hay muchas líneas de transporte colectivo que están nacionalizadas o dependen de la administración directa de algún estado en particular, ¿no? Entonces yo creo que una medida que se puede tomar, aunque sea gradualmente, es nacionalizar
de nuevo el transporte colectivo de pasajeros. Eso va a afectar a los transportistas, ¿no? Algunos transportistas que nunca han puesto de su parte para resolver el problema. Pero el beneficio va a ser para toda la población, no solo para quienes usan el transporte colectivo, sino también para los automovilistas particulares, porque empezaríamos a ver una nueva forma de moverse, una nueva forma de apropiarse la ciudad, una nueva forma de adquirir ese derecho humano a hacer de la ciudad un espacio para el desarrollo, no solo espiritual, económico, social y cultural, sino que un nuevo espacio también en el cual sienta que es una de las libertades que le puede dar la modernidad en este momento.